Era una noche de verano como cualquier otra, yo me dirigía a mi casa luego de salir de la universidad, pasando por las mismas calles todas las noches. De momento me detuve y me fijé en un cartel el cual no me había fijado cuando lo pusieron. Él ya estaba un poco deteriorado y roto, parecía que tenía bastante tiempo ahí, pero yo nunca me había fijado. Él decía una frase muy extraña: ¿serías capaz de hacerlo? Yo creía que era una tontería que habían colocado los chicos del vecindario, así que dije si puedo hacerlo. Después de eso seguí mi camino. De repente la noche comenzó a hacerse más helada de lo normal, una brisa fría hizo que mis huesos se estremecieran, a lo cual procedí a adelantar el paso para evitar la noche helada. Mientras caminaba vi a un vagabundo tirado en la acera, parecía que estaba dormido. Mientras pasaba decidí dejarles unas monedas que me sobraban para cuando se levantara lo hiciera con una sonrisa. Cuando le dejo las monedas, el anciano despierta sorprendiéndome y me pregunta: ¿serías capaz de hacerlo? Yo salí espantado de ese sitio con una pregunta en mi cabeza que me perturbaba: ¿cómo ese anciano sabía lo mismo que decía en ese cartel? Mi yo interior, tratando de calmarme, me decía que probablemente en viejo también había leído lo que decía, pero ¿por qué me lo diría a mí? Seguí con esa pregunta hasta llegar a una calle la cual por lo general siempre estaba iluminada, pero esta noche las luces parecían fallar. ¡Qué suerte!, dije yo. Seguí adelante. Después de unos minutos sentí que algo me estaba siguiendo. Volteé de repente y no había nada, así seguí un par de veces más. Luego decidí dejar de mirar y adelantar aún más el paso. De pronto otra brisa helada pasó por mi cuerpo, lo que hizo que me detuviera casi instantáneamente. De pronto sentí una voz en mi oído, fría, vieja y a la vez segura: ¿serías capaz de hacerlo? Mi corazón comenzó a latir fuerte, sentía cada pulsación de él. Volteé lentamente la cabeza hacia atrás para darme cuenta que no había nadie. Salí corriendo de ahí. ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque yo, oh Dios, por favor ayúdame. Luego me llegó a la mente: después de leer ese cartel no había visto a nadie más que ese vagabundo, y por lo general hay bastantes personas en estos días en la calle. Mi corazón no dejaba de latir fuerte, pensaba que me daría un infarto o algo parecido. Para llegar a mi casa faltaban unos 15 minutos, pero una casa de un amigo me quedaba a 7 minutos. Decido ir a su casa confiado de que todo iría bien, aunque en las calles seguía sin ver nadie hasta el momento. Llego a la casa de mi amigo, o no, dije, al parecer no había nadie en casa. Intento llamarlo con mi teléfono pero no tengo señal. Decido correr sin parar hasta mi casa. Corro y corro sin detenerme. Milagrosamente llego a mi casa. Al entrar veo una nota en la mesilla. Creí que era de mis padres, pero no era de ellos. Era esa maldita frase de nuevo. Ya me estaba volviendo loco, no podía soportarlo más. De pronto siento un golpe en mi cabeza y me desmayé. Cuando abrí los ojos no podía creerlo. Era mi familia, mi mejor amigo, mi novia. Estaban cubiertos de sangre y golpes. Luego entra un sujeto grande con una máscara a la habitación. Yo estaba atado, no podía hacer nada. Él se para detrás de mí, se agacha, pone su cara al lado de la mía y me dice: ¿eres capaz de hacerlo? Pero algo andaba mal esta vez. Él no lo había dicho en forma de pregunta, él me había afirmado que yo podía hacerlo. ¿Acaso el letrero o el vagabundo que fue? Por favor, solo quiero despertar de esta pesadilla. De pronto el hombre pone una navaja enfrente de mí y dice: ¿eres capaz de hacerlo? Le dije que no, no era capaz de hacer, yo solo era un chico. Oh Dios, sálvame. El hombre dice de manera más fuerte: ¿eres capaz de hacerlo? Yo le digo que no, con lágrimas en los ojos. Entonces saca un cuchillo, se pone detrás de mi amigo, lo sujeta de la cabeza y sin misericordia le corta la garganta. Oh Dios, fue horrible, no podía hacer nada para ayudarlo. El hombre volvió a decir si era capaz de hacerlo. Le dije que no. Entonces tomó a mi madre y le aplastó la cabeza con un martillo. Mi padre comenzó a gritar como loco. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Porque esto me pasa a mí? ¿Qué hice para que me pasara esto? El hombre se pone de frente a mi padre y comienza de golpearlo una tras otra vez sin descanso. Sigue hasta que ya no hay nada más que un montón de carne destrozada por los golpes. Yo estaba en shock, no podía procesar lo que estaba pasando. Él se para al lado de mi novia y dice esta vez en forma de pregunta: ¿eres capaz de hacerlo? Yo estaba moribundo en una noche, toda mi vida se había arruinado. Luego la sujeta del pelo y en un momento grito: soy capaz de hacerlo. El hombre se pone delante de mí, pude ver sus ojos, eran fríos, sin miedo, sin amor, sin vida. Él me desata y me deja delante de mi novia, pone el cuchillo en mis manos. En mi cabeza solo rondaba una cosa: puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo.
Ella me miró con miedo en sus ojos. Ella no merecía esto, pero yo era capaz de hacerlo. No podía pensar en nada más, mi mente se había quedado en blanco. Tomé el cuchillo con mucha fuerza y lo fui fundiendo con su cuerpo mientras decía, puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Vi como ella iba muriendo poco a poco hasta que ya no estaba. Solo éramos yo y el hombre. Ambos nos miramos y sin siquiera mostrar un gesto ambos dijimos, pudimos hacerlo. Él se quitó la máscara, era un rostro desfigurado y espantoso. Se acercó a mí, era extraño, no sentía miedo ni tristeza ni alegría, ya no podía sentir nada. Ahora yo te pregunto, ¿puedes hacerlo?